comentario. Creo además también que es importante hacer, antes de iniciar propiamente con el análisis que he preparado, una mención importante, y es que la visión que nos presenta Adela Cortina, digo, a reserva de que, digamos, pues se ve influenciada por su formación, por su origen y demás, pues es eurocentrista, como todo en la filosofía contemporánea. Entonces, pues quedaría de lado como muchas otras perspectivas, ¿no? Aquí simplemente yo, con el puro análisis del concepto de religión que ella está entendiendo, se puede advertir o interpretar que se está refiriendo a la religión cristiano-católica, ¿no? Y deja de lado todas las demás corrientes religiosas, no vamos a decir del mundo, ¿no? Simplemente de la zona de Euroasia. Por ahí Max Weber, en este texto de Sociología de la Religión, justamente hace un análisis de qué implican las religiones y hace toda esta comparativa entre, pues, las seis grandes familias, ¿no? El hinduismo, el catolicismo, cristianismo, eh, las corrientes del confucianismo, entre otras, bueno, obviamente el judaísmo, y llega a esta conclusión, ¿no? De pues son pautas de conducta, son normas que van a establecer el cómo se van a comportar los individuos, pero además que va a estar basado, digamos, en la idea del castigo, ¿no? Que es un poco lo que yo quisiera tomar. Para ello, como ya seguramente varios de ustedes saben, pues yo soy de formación más sociológica que filosófica. Y pues me gusta, ¿no? Hacer esta cuestión más disruptiva o romper un poco con solo el análisis de los textos. Aquí voy a mezclar o voy a hacer relación a varios elementos ajenos, ¿no? Al texto propiamente de la cortina, que van a ayudarme a, pues, reforzar esta idea, ¿no? Ya que en principio, pues, a esta pregunta de si podemos tener una ética sin religión, con lo que he usado un poco de antesala, podría afirmar que sí, porque en principio, si entendemos religión bajo esta perspectiva cristiano-católica, pues todas las demás sociedades también tienen una ética o también tuvieron una moral y no necesariamente tuvieron que haber leído como estos textos sagrados del catolicismo. Entonces, sí, pues todas las sociedades tuvieron como estas ideas de lo bueno, lo justo, lo equitativo y demás, y no necesariamente porque hayan pasado por esta etapa del medievo, ¿no? Pero bueno, a reserva de ello, vamos a referir, quizá ustedes conocen a un autor que es Jorge Luis Borges, ¿no? Por ahí de 1980, en Buenos Aires, Argentina, un periodista de aquella época, que era Tomás Barna, pues le pregunta justamente a Borges sobre el significado de Dios y del diablo en su vida, ¿no? Y Borges, que yo creo, pues era una persona con mucha agudeza para poder contestar, ¿no? Eh, Responde, ¿no? Haciendo alusión a una frase de Bernard Shaw, que ha dejado atrás el soborno del cielo. Aquí podemos entender, y digo, aquí voy a citar un poco textual la respuesta de Borges. Él menciona, ¿no? Yo no puedo creer en un Dios personal, ni como Eliot, que dice que cree en un demonio personal. De lo que estoy seguro es ser un hombre ético, o por lo menos tratar de serlo, ¿no? Creo en el bien y en el mal, pero no creo que haya en este momento alguien que se diga Dios o alguien que se diga el diablo. Pero sé que todos los días tengo que tomar decisiones y sé que he obrado bien o he obrado mal. Recuerdo una frase, y aquí es donde cita, ¿no? A Bernard Shaw, en la que un personaje dice, he dejado atrás el soborno del cielo. El cielo vendría a ser un soborno, el infierno una amenaza. Que justo vincularía con esta idea que mencionaba al principio con Weber, ¿no? La perspectiva religiosa de, pues, lo moral, ¿no? Bajo esta idea de una amenaza constante. Pero bueno, esta idea que, pues, Borges va a calificar como linda, ¿no? O buena, ilustra claramente que actuar bien no debe surgir de esta esperanza de un premio eterno o el temor a un castigo, ¿no? Infernal, sino pues a una ética
realmente intrínseca o de fondo, ¿no? Esta frase, bueno, obviamente se popularizó, eh, pero bueno, era una anécdota literaria, ¿no? Que va a plantear el núcleo de, pues, nuestro debate actual y que es, pues, justo este, ¿no? ¿Es posible una ética autónoma, libre de tutelas religiosas o de ideas religiosas? ¿O forzosamente la moral va a depender inevitablemente de este soborno trascendente? En esta obra de Adela Cortina, bueno, en el capítulo que nos ha tocado analizar, pues va a explorar, como mencionaba también el maestro Rogelio, esta tensión, ¿no? Constante entre razón ilustrada y la idea de Dios, cuestionando pues si una ética puede ser autónoma, ¿no? Sin estos presupuestos religiosos forzosos. Que pues por supuesto esta reflexión se va a enmarcar en el contexto de la modernidad. Ah, va a analizar, o bueno, analiza, ¿no? Cómo la ilustración va a transformar estas concepciones morales y teológicas y se va a enriquecer por algunas otras perspectivas de la época, ¿no? Eh, Aquí podríamos nosotros, ¿no? Extender un poco esta perspectiva eh, con el parafraseo que hacía al inicio, ¿no? Con Borges, ya que al final, pues esta crítica que hace a estas morales, pues religiosas, ¿no? Motivadas por recompensas ultraterrenas, eh, parten de que no existe el bien por sí mismo, o sea, simplemente los sujetos van a actuar por esta coacción o por esta amenaza, ¿no? Esta idea, pues, por supuesto, va a resonar un poco con algo que otra filósofa española, que es Ana Minecán, va a llamar como pesimismo antropológico, de la época, pues, obviamente, del cristianismo, ¿no? Y es que para ella, desde Agustín de Hipona, el ser humano se ve, pues, inclinado al mal, ¿no? Por esta idea, pues, del pecado original, frenado, pues, obviamente, por la idea del infierno o la amenaza del castigo después de la muerte. En este sentido, bueno, se puede argumentar, ¿no? Que sin religión, pues reina como el salvajismo. Eh, para este, bueno, en este contexto, ¿no? De Agustín o San Agustín, los ateos, los paganos, los herejes, pues eran moralmente inferiores porque ignoraban estos castigos y pues obviamente no adecuaban su conducta a lo que se esperaba, ¿no? O al comportamiento que la época demandaba. Aquí, bueno, nada más para mencionar que entonces John Locke, pues no fue el primero que tuvo esta idea, pero pues la popularizó, ¿no? La moral se basa en el temor divino. En fin, en esta ilustración eh, que desarrolla de la cortina, pues viene mm, ¿cómo lo podríamos decir? Pues sí, este optimismo, ¿no? En autores, por ejemplo, como Rousseau, va a venir esta idea de que el ser humano, pues, es bueno por naturaleza, ¿no? Que es simple y sencillamente se corrompe por circunstancias externas o ajenas a él. Eh, Regresando un poco a la perspectiva de San Agustín, pues podríamos decir que este ser humano ya no es una bestia a domesticar, digamos, ya no permanece con este estado de salvajismo, sino que es educable, ¿no? Con una, pues digamos, inocencia innata, viendo así, pues, este estado de naturaleza con ciertas normas mínimas, ¿no? Como la justicia, el altruismo, que pues se encuentran presentes en civilización, bueno, en todas las civilizaciones, incluyendo, cabe decir, las que no son de corte cristiano. Eh, y que aquí incluso podríamos decir, antes y después de la Edad Media, o sea, simplemente si nosotros nos pensamos, perdón, detenemos a pensar en el contexto grecorromano, pues sí existían estas ideas de bien o de estos comportamientos que se podían calificar como buenos o adecuados para las sociedades, e incluso en otras culturas, no necesariamente grecorromanas, ¿no? Pensemos en Babilonia, Mesopotamia, toda la parte oriental de Europa, Asia, que pues muchas veces quedan borrados de estos análisis pues filosóficos, ¿no? Pero bueno, retomando la idea de Cortina al definir pues esta ilustración como
periodo histórico, ¿no? Que ahí enmarca tres acontecimientos, lo de la Revolución Inglesa, obviamente el Edicto de Tolerancia, que pues es el efecto inmediato, y hasta pues esta Revolución Francesa, ¿no? Aquí, pues nosotros detectamos esta oposición de la razón crítica al oscurantismo dogmático. Creo que no es como muy difícil entender el por qué viene este sentido como de, pues, repulsión a las ideas de Dios. Y es que, pues, si nos metemos a analizar la historia de la, bueno, los acontecimientos de la Edad Media, pues no fueron lindos. O sea, eh, sería muy acrítico simplemente decir, o sea, no es correcta la perspectiva de la ilustración al descartar la idea de Dios, porque tuvo una razón de ser. O sea, vino de un hartazgo quizás social, ¿no? O de un cambio en la ideología, que pues justamente lo que va a cuestionar, como decía el maestro Rogelio, es la justificación, que hasta cierto punto podríamos considerar falaz de que todo es bueno simplemente porque no Dios, porque realmente es un ente al que no podríamos aspirar a conocer, pero sí la iglesia determinaba qué era lo bueno y qué era lo, o sea, qué era lo bueno y qué no era bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, eso derivaría en estos cambios o esta disrupción del pensamiento. Pero bueno, en esta época de la Ilustración viene todo el progreso que pues muchos conocemos, ¿no? En las ciencias naturales. Sin embargo, pues hay un estancamiento justo en estos terrenos morales, religiosos y políticos que pues al final van a continuar dominados por la autoridad, la tradición y demás. Como mencionaba al inicio, o sea, no es que hoy apareció el Renacimiento, la Ilustración y para mañana ya había un gran cambio. Eh, Y justo Adela Cortina menciona, ¿no? Mientras que las ciencias de la naturaleza avanzan con seguridad, la filosofía, la moral, la religión, la economía, el arte, la política y la historia, pues están muy lejos de ese objetivo que buscan, es decir, pues esta felicidad humana, ¿no? Pero bueno, aquí también nos expone esta idea de que pues la razón, bueno, la razón ilustrada adopta este método analítico, ¿no? Hasta cierto punto newtoniano, que pues va a partir de los hechos, va a buscar lo universal y va a someter todo a un examen libre, ¿no? Para pues tratar de llegar a este objetivo último de la felicidad humana. Eh, pero bueno, por ahí hace una crítica, justo siguiendo un poco la postura de Jürgen Habermas, ¿no? De que esta razón ilustrada pues no es positivista ni es decisionista, sino que es liberadora. Es decir, que está interesada en emancipar pues al hombre de estas opresiones como externas, ¿no? Proyectando pues la liberación en la historia como un proceso pues diríamos progresivo, ¿no? Eh, pero bueno, en esta idea de la razón ilustrada viene también de la mano con lo que es la autonomía racional, ¿no? Que pues de alguna manera va a ser culpable de este como retraso, ¿no? Kant habla como de esta falta de osadía, de esta incapacidad. De ahí esta frase o bueno, este aforismo de sapere aude, ¿no? Atrévete a conocer o a saber. Pero bueno, esta autonomía pues va a rechazar estas guías como externas, ¿no? Desafiando la religión, esta religión revelada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Moisés con los 10 mandamientos, ¿no? Que además aquí hace esta distinción entre las, digamos, generacional, ¿no? Entre quienes conocen directamente esa religión revelada y las personas que lo conocen a través como de esta tradición, pues oral, entenderíamos en principio. Que pues está, bueno, esta religión basada en fe y confianza divina, ¿no? Eh, pero bueno, este periodo, ¿no? De la ilustración no va a tratar justamente de suprimir la religión. Eh, Más bien lo que va a querer es, pues, someterla como este examen, ¿no? O filtrar estos contenidos, pues, universales y necesarios para crear lo que ella, bueno, lo que
Adela Cortina va a exponer como una religión natural, eliminando pues estos dogmas, estas supersticiones, ¿no? Mm, claro, al final pues los contenidos de la religión no salen como airosos, ¿no? O bien parados de este examen racional. Eh, Sobre todo al momento de tratar de someterlos a esta característica pues de universalidad, de facticidad. Por ahí, bueno, hace alusión a esto que mencionaba el maestro Rogelio, ¿no? El deísmo, que además se va a oponer con el agnosticismo. Ojo, bueno, aquí haría como un breve paréntesis, ¿no? Recordemos que el agnosticismo y el ateísmo son cuestiones diferentes. No recuerdo hace rato, creo que fue el maestro Rogelio que mencionaba este concepto. eh, pero bueno, en sí, pues palabras más, palabras menos, el ateísmo, pues es esta posición, ¿no? Que va a negar de forma rotunda la existencia de Dios, ¿no? O de cualquier otra realidad, pues divina, ¿no? Y pues puede adoptar como muchas formas o muchos niveles, desde un ateísmo, pues diríamos, extremo o fuerte, que de plano va a afirmar la inexistencia de Dios, hasta uno que pues es más débil o digamos más mm, sensato al decir simplemente que no acepta la idea de Dios porque no hay evidencia de Dios. Entonces, diríamos, son posturas que pueden llegar de maneras más radicales o pues más blandas, ¿no? Mientras que el agnosticismo, que es de lo que propiamente nos habla Adela Cortina, pues no es más que este posicionamiento epistemológico, ¿no? Donde pues no se afirma ni se niega la existencia de un Dios, sino que va a sostenerse esta posibilidad, o más bien esta imposibilidad de conocerlo, digamos, de forma cierta o pues en la realidad, ¿no? Este término cabe decir que pues se va a acuñar por Thomas Huxley, ¿no? Para describir pues esta actitud de quien considera que la cuestión sobre Dios pues trasciende estos límites del conocimiento humano. Pero bueno, regresando a Cortina, cerrando este pequeño paréntesis, ¿no? Esta postura, ¿no? Del deísmo frente al agnosticismo, pues nos va a dar como resultado, ¿no? Esta, pues, problemática de si conservamos o expulsamos a Dios de esta perspectiva de lo ético o lo moral. Aquí, pues, podríamos complementar además con esta idea de Weber, ¿no? De que, pues, la religión va a tratar de racionalizar al mundo, ¿sí? Pero, pues, a cambio, o digamos, como ofrenda nos va a pedir estas em, teodiceas, ¿no? Hacia el sufrimiento, estas promesas de salvación, que al final pues van a determinar por la fuerza la conducta de los individuos, aunque no se nos diga de esa manera. Pero bueno, Cortina al final pues va a llegar a detallar esta pues razón, ¿no? Como pues interesada o esta razón liberadora como interesada, donde pues, digamos, sí, persiste, ¿no? Esta idea de una recompensa o de un progreso, que pues al final no es cierto. Mm, pero bueno, si nosotros nos detenemos a pensar un poco el cómo Adela Cortina trata de abordar esta idea de pues la ilustración y toda la consecuencia o las consecuencias que va a generar en torno a la ética, eh, pues podemos advertir, o al menos es mi perspectiva, que hay cierta ingenuidad o cierto optimismo exacerbado, porque pues asume que aplicar este método, ¿no? O este análisis a lo moral y lo religioso, pues disipa como estas tinieblas, ¿no? Estos vacíos. Eh, y pues quizá aquí pesa mi parte sociológica, pero es que la complejidad humana no es un experimento de laboratorio. O sea, yo no puedo tomar en este caso la perspectiva
científica, ¿no? O este análisis, digamos, objetivo para analizar elementos que al final del día son sociales, ¿no? Porque querramos o no, o nos guste o no, lo moral y lo religioso terminan siendo elementos sociales. Pero bueno, eh, y es que aquí, bueno, ¿no? Esta idea, ¿no? De tratar como de secularizar o qué es lo que ella plantea, ¿no? Va a, pues, poner en evidencia o transformar esta salvación cristiana en una especie de emancipación histórica, donde, pues, el hombre o el ser humano se va a autoproclamar, ¿no? Como un redentor, sin, pues, una intervención divina. O sea, digamos, este antropocentrismo al que se regresa con la ilustración pues al final solo cambia la narrativa, pero digamos que los problemas de fondo seguían o siguen incluso siendo los mismos, ¿no? Se vuelve entonces pues una promesa irónica, ¿no? Que termina ignorando pues que la razón ha generado sus propios conflictos ideológicos, ¿no? Incluso si lo queremos llamar como guerras ideológicas, eh, y que en este sentido pues es que lo que citaba al inicio, ¿no? Borges va a hacer énfasis o va a criticar esta parte, ¿no? Pero bueno, al final queda como ahí, ¿no? Esa observación. En el caso de estas críticas que ella va a realizar a lo que es la autonomía, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva kantiana, pues queda ahí una cuestión, ¿no? Que al final esa idea de rechazar las guías de otro como una especie de heteronomía conductual, si lo queremos ver así, termina ignorando que la fe revelada pues no es tampoco una sumisión pasiva, sino que existe como un elemento de confianza racional que se analiza más desde la sociología de la religión, que pues va a enriquecer esta autonomía, ¿no? Abriéndola a lo, digamos, no empírico. Pero bueno, eh, aquí sobre todo habría también que considerar que si nosotros tomamos la idea de lo ético o de lo moral desde la perspectiva no de la Ilustración, sino de la Edad Media, era una ética o moral que simplemente aplicaba o digamos era válida, vigente para quienes se encontraban dentro del territorio en el que pues tenía poderío la Iglesia Católica. Fuera de eso, pues no había una universalidad de esa moral o de esa ética. Em, pero bueno, por ahí pareciera, o quizá es mi perspectiva o mi lectura, que de repente Adela Cortina cierra el mundo como a esa visión europeizada, ¿no? O eurocentrista. Pero bueno, eh, aquí también podríamos agregar, ¿no? Que pues eh, estas críticas o esta postura crítica va de alguna manera a referir un poco el pesimismo cristiano, ¿no? Que ve a la moral como este freno al mal innato, ¿no? A la maldad, pero que evidencia de alguna manera, o más bien, pero que la evidencia va a refutar, ¿no? Por ahí algunos estudios biológicos que cita Anna Minekan hacen alusión a la empatía o, bueno, sentimientos o conductas que podemos calificar como empáticas en primates, por ejemplo, o incluso conductas que pues dan bases, digamos, neurológicas de cierto altruismo en otras especies, sobre todo primates, ¿no? Aunque por ahí se toman otras especies. Pero bueno, aquí podríamos pensar entonces que en realidad esta moral, ¿no? O esta ética, pues no era o no derivaba de la existencia misma de una religión, sino que va a ser innata a, pues a estos seres, ¿no? Sociales, independientemente de si profesan o no una religión o de qué religión profesen. Por ahí incluso si no mal recuerdo, es Dostoyevsky, ¿no? Quien va a plantear esta idea de que si Dios no existe, entonces todo está permitido, que pues Zizek va a invertirlo o va a jugar un poco con el lenguaje para llevarlo al absurdo, ¿no? De si Dios existe, entonces todo está permitido.
o sea, se utiliza cierta gracia, ¿no? Em, pero bueno, nada más ahí quería hacer como esa referencia literaria. Mm, aquí ya, bueno, casi para cerrar, ¿no? ¿No nos parecería como, y esto lo voy a dejar abierto, irónico que la ilustración, pues al liberarnos, y aquí quisiera poner mucho estas comillas, de estos dogmas, erija su propia, pues, ortodoxia racional, que simplemente, como mencionaba hace un momento, ¿no? A mi consideración solo hubo un cambio de discurso o de entes que emitían el discurso, pero pues al final se conserva esta perspectiva de si no eres ilustrado, entonces eh, no te podemos incluir, ¿no? O pues cambia, ¿no? Esta visión de como lo correcto, al menos en el ámbito filosófico e incluso científico, porque termina siendo un, si no te adecuas a la forma en que nosotros decimos que tienen que ser las cosas, entonces estás fuera de. Pero bueno, yo dejaré esa pregunta ahí abierta, ¿no? Em, E incluso, bueno, no sería como paradójico el que se critiquen dogmas, pero al mismo tiempo se reduzca el dogma de Dios a pues un simple postulado moral. Yo la verdad es que consideraría que, o sea, sí, sí es posible una ética sin religión, pero digamos, ya en la praxis, el ser humano, al ser tan complejo y convivir en tantos entornos, termina teniendo influencias en su comportamiento moral, ético, pues no solo del, digamos, de esta moral objetiva o abstracta de la idea de lo divino, sino que también tiene pues otras influencias, ¿no? Desde pues religiosas, sociales, familiares y demás. Entonces, pues yo dejaría ahí esas preguntas, ¿no? Incluso esta idea de pues si la excluye, ¿no? Esta razón o estas racionalidades, pues algunas formas de conocimiento que se dan por la fe o que pueden, digamos, integrarse sin comprometer esa autonomía de lo ético. Eh, pero bueno, no sé, quizá es caer un poco como en este, pues, relativismo ético, pero al final yo dejaré como esas preguntas al aire si alguien quiere eh, animarse, ¿no? Un poco a participar, comentarlas, pero bueno. Muchísimas gracias, estimado Abraham. Muchas gracias por esta participación a tu cargo, ¿no? Te lo agradecemos. Y pues si les parece bien, abrimos para comentarios, para participaciones de quien quiera hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Si en alguien en lo que se anima, si me dejan a mí preguntarle, mi querido Abraham, entiendo, y si me equivoco, te ruego que me corrijas, por favor, pero entiendo que tú sí te posicionas respecto de la pregunta que Adela Cortina plantea y que ella no resuelve, o sea, deja abierta la posibilidad, ¿no? Pero yo entendí, y ruego, me corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Que tu respuesta es contundente, sí es posible ética sin religión, ¿es correcto? ¿Y en qué términos, si es correcto, si estoy en lo correcto, en qué términos sería, este estimado Abraham? Muchas gracias, doctor. Justo es una pregunta que requiere como un desarrollo mayor. O sea, si lo pensamos únicamente desde este ejercicio, digamos, de esta moral pensada o teorizada, ¿es posible? Sí, podemos nosotros hablar y aquí quizá no hemos mencionado o no hemos hecho como pausa en la distinción que hace Adela Cortina en otras obras de doctrinas morales y teorías éticas. O sea, yo puedo hablar de una moral cristiana, de una moral protestante, de una moral socialista, etcétera, que digamos son el fenómeno o el hecho social en sí. Pero cuando yo hablo de una teoría ética, pues sí ya me refiero a este fundamento epistemológico, metodológico con el que voy a analizar esa moral. Entonces, hecha esta aclaración, considero que es posible separar.
ética de religión, sí, porque yo puedo tomar un comportamiento, que aquí sería más bien una doctrina moral, y abstraerla para poderla analizar, pero ya en la práctica no la voy a encontrar en ese estado, digamos, puro o en ese estado aislado de otras influencias, o sea, justo porque las sociedades son muy complejas. Simplemente ahora, ¿no? Hace unas semanas comienza el conflicto, bueno, Medio Oriente siempre está en conflicto, pero conflicto con Estados Unidos, ¿no? O sea, la realidad, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, las morales o las éticas de esas comunidades en conflicto, pues al final voy a darme cuenta de que tienen influencia una sobre otra, porque son entes históricos, son entes sociales que no se pueden abstraer. Entonces, insisto, sí, parece tajante decir, ¿hay éticas, puede haber éticas sin religión? Sí, pero ya en la praxis no. Muchísimas gracias, estimado Abraham. Fíjate que esto, y perdón, juro que termino con esta pregunta, pero esto me lleva a otra cuestión. En el cristianismo, en la religión, ¿solo podemos hablar de doctrinas morales? ¿No podemos hablar de ética? Es una pregunta, obviamente, porque yo tengo una postura. En mi opinión, sí hay ética cristiana, ¿no? O sea, sí podemos hablar en términos duros de que haya un pensamiento ético forjado a la luz de del cristianismo, ¿no? Y para muestra basta, me parece, ir a Tomás de Aquino, donde hay una ética, ¿no? Y si quieren un ejemplo contemporáneo, que tú lo referiste, estimado Abraham, que esto a decir, ruego si me equivoco, me corriges, pero esto muestra un poco el carácter eurocéntrico de de la profesora de la Cortina, por ejemplo, no referirse a lo que se le denominarse como ética de la liberación, ¿sí? Y particularmente a la teología de la liberación, ¿sí? Entonces, que están fuertemente emparentadas, es decir, hay autores que están muy fuertemente emparentados, Enrique Dussel, para no ir lejos, ¿no? Entonces, pero reitero, esa es una postura muy personal, ¿no? Solo me encantaría escuchar la tuya y mil gracias y le damos el uso de la palabra al doctor Graciela. Sí, justamente yo también coincidiría en esa parte. Si al final entendemos la ética como esta disciplina o este enfoque que va a estudiar a la moral, pues sí, sí hay una ética, por ejemplo, una ética cristiana, ¿no? Usted mencionaba adecuadamente a Santo Tomás de Aquino, pues incluso antes, ¿no? San Agustín, que si bien San Agustín históricamente no es de la Edad Media, se le considera por la postura que va a compartir, ¿no? Y que cabe decir, porque también es una cuestión que me hacía mucho ruido al leer este capítulo de Adela Cortina. eh, Se piensa que, o bueno, a como lo plantea, pareciera que el punto toral de la ética o de la moral va a ser la Edad Media por esta idea de Dios, de lo bueno, lo adecuado, etcétera. Pero no hay que perder de vista que los postulados de la Edad Media son postulados de la Edad Antigua. O sea, simplemente, justo y recordaba por San Agustín, Santo Tomás, pues al final no son otra cosa que Sócrates, Platón, Aristóteles, solo que vinculados a la idea no de la divinidad, porque ya estaban vinculados a la idea de lo divino, sino a la idea de un Dios monoteísta o de una religión monoteísta. Pero bueno, sí, sí creo que puede haber una ética del cristianismo y en general puede haber éticas de muchas cosas. Hay una moral islámica o islámicas, porque el Islam no es uno, son varios. Eh, sí, y yo puedo crear una ética del Islam, o sea, analizando esa moral, ¿no? O ese fenómeno en concreto. Muchísimas gracias, estimado Abraham, qué amable. Doctora Graciela, adelante, por favor. Sí, bueno, pues me parece muy estimulante que un joven tenga una claridad tan transmisible y me encantó y quiero felicitar la parte como entra con contexto. No se puede analizar nada sin contexto. Entonces, él abre el contexto no solamente del eurocentrismo, sino también de Adela Cortina en particular. Y aquí yo no voy a entrar en la defensa de Cortina ni en su juicio, pero no se puede tampoco
comprender con una profundidad meridiana una obra con un solo texto. Necesitas conocer todos los otros textos previos y los posteriores para poder saber y exigirle a Cortina que resuelva estas preguntas colosales que yo creo que responde muy claramente, porque al ella dar sus argumentos, sus indicadores, sus referencias, pues no es que te resuelva en 3 renglones una cuestión tan compleja, sino que te va dando justamente los indicadores que ella toma para su argumentación. Entonces, yo no diría que ella no responde. Digo, esto no se puede resolver en una receta de cocina de A más B igual C, no, no es posible. Entonces, ella va dándote los argumentos, el camino. Entonces, por eso me parece tan importante lo que hace Abraham. Toma estos 3 eventos, toma estas revoluciones, toma estos documentos, toma estos autores, y pues claro que la podemos centrar como católica, incluso con ese peso tan fuerte que tiene en España, la religión católica, y por supuesto que tiene unos autores preferidos que son preclaros. Sí, a mí me gustaría, Abraham, si te fuera posible, aunque sea un toquecito, tú como sociólogo, pues a los grandes, porque Durkheim habla de ello, Weber habla de la cultura, de los beliefs, de las creencias. Entonces, hay algunos sociólogos muy importantes que tratan de manera autónoma completamente y que comprueban que existe ética sin religión monoteísta e incluso sin religiones. Estos sociólogos son los que dentro del gran mundo de la sociología de las religiones que lo abarca. Entonces, uno, gracias por los contextos, son fundamentales. En contra eh, digamos, la posibilidad de resolver esto en un renglón, creo que Adela responde bajo su eurocentrismo y su cristianismo y su catolicismo la pregunta, y por supuesto que está comprobado por los propios sociólogos que existe la ética. Y aquí yo lo que dejaría como pregunta, Abraham, perdóname que te la lance siendo tú tan joven, pero tu intelecto creo que es muy potente. Yo encuentro que con frecuencia incluso gente muy erudita tiene eh, desafíos al tomar decisiones sobre sus géneros y sus especies. Cuando yo, por ejemplo, planteo en el seminario constructivista cuál es el género, la sentencia o la resolución, se abren unos debates tremendos. Entonces, ¿cuál es el género, la ética o la moral? Yo me decanto definitivamente con toda mi carga ecofeminista porque la ética es el género y la moral es una especie. ¿Tú qué opinas respecto a este desafío de saber situar con ponderación el género y la especie? Y si desde tu punto de vista haya algún otro elemento relevante en las otras obras que tú conoces de Cortina que coadyuven a, a comprobar que ella, aunque no lo diga en un párrafo único, sí está estableciendo esta distinción que me parece sumamente valiente, siendo española y católica, esta distinción entre ética y moral. Porque desde mi punto de vista, yo sí tengo suficientes argumentos para decir que nos está haciendo una invitación franca. Optimista, ilusoria, ilusa, a veces no es fácil hablar de esto y menos en tierras donde han quemado gente, ¿no? Entonces, abrirse claramente, ni siquiera agnóstica, mucho menos atea, pues es casi como suicidarse, ¿no? Porque en ciertas tierras, pues no puedes ser divergente porque te crucifican y como las ordalías, pues te queman viva con leña verde. Sí, gracias. Entonces esas serían las preguntas. Profesor Montero, yo por alusión quisiera responderle a la doctora Stein en esta última intervención. Si me permite usted la palabra, se lo voy a agradecer. Sí, sí, por supuesto. Adelante, con gusto. Gracias, doctor. Y luego le damos uso a la palabra Aldo. Maestro Abraham. Gracias.
Sí, es un poco para que no se pierda lo que acaba de decir la doctora Stein, y digo que es por alusión porque yo fui el que lanzó la idea de que, en mi opinión, no es tan contundente como yo hubiera esperado la respuesta que da de la Cortina en su capítulo. Aunque también, si la doctora Stein estaba en el grupo, dije a continuación que pareciera que muy, si leemos entre líneas, nos ofrece una respuesta que es en un sentido positiva a la pregunta, es en un sentido negativa a la pregunta con el que había titulado su capítulo. En mi opinión, y quiero ser muy claro en eso también quisiera involucrarlo a usted, maestro, yo creo que se puede desprender tranquilamente de la lectura que hemos hecho del texto. La pregunta que hace la doctora Cortina es, ¿una ética sin religión? Yo creo que hay argumentos dados por Cortina que dicen no, no se puede establecer una ética sin religión. Bueno, que yo no haya visto con tanta claridad como lo ha dicho como lo ha visto la doctora Stein esa respuesta, no quiere decir que no haya afirmado yo que también se puede decir que la doctora Cortina sí que está diciendo que hay una ética solo o a partir de la religión. Y en ese sentido, quisiera yo lanzarle el reto a la doctora Stein y a usted también, profesor Jimmy. Podríamos afirmar que, en el supuesto de que sea verdad lo que estoy diciendo, podríamos afirmar que si es posible, digo, no es posible una ética sin religión, pero esa religión o esos presupuestos racionales religiosos solamente pueden ser alcanzados a través de la razón mediante el diálogo. Y esto lo vinculo por la herencia que tiene la propia profesora Cortina a propósito de que ella es una kantiana. Y después, su maestro Karl Otto Appel es, como sabemos todos, un defensor de la ética discursiva. Entonces, yo creo, me atrevo a hacer esta afirmación, que la doctora Cortina acepta la idea de que es necesaria la religión para constituir una época, siempre y cuando ésta pueda ser suministrada a partir de los criterios racionales que da el diálogo interpersonal o intercultural. Y entonces así no cerramos la posibilidad, como se podría llegar a pensar, no cerramos la posibilidad de excluir a la religión para poder llegar a una ética, y después ya le damos el nombre. Bueno, era lo que quería decir, profesor Jimmy, espero haber sido claro. Sí, doctor, muchísimas gracias. Si quieren, y no sé si la doctora Graciela quiera que conteste primero o quiere contestar ella, doctora, y después le damos el uso al doctor Isidro. No, yo creo que pues hay que definir qué entiende cada quien y qué entiende Adela por religiones, pero tenía levantada primero la mano el maestro Isidro y creo que también pues tiene mucha tela de dónde cortar el maestro Abraham. Adelante. Bueno, denme un segundito antes de que le demos el uso de la palabra al doctor Isidro, solo para contestar la pregunta del doctor Javier, ¿no? Mi postura es la siguiente, ¿no? Uno, creo que hay debates, como bien mencionó el maestro Rogelio, que no están considerados por la doctora de la Cortina y que sería muy importante tomar en consideración. Debates, en mi opinión, que lo que ponen de relevancia o lo que hacen patente es que la religión, la ética religiosa, la ética cristiana en particular, nos provee también de categorías, de estructuras de razonamiento que son muy importantes para poder pensar a la ética, que no debemos omitir, soslayar ni cerrar de ninguna manera esta considerar que allí podemos también comenzar a encontrar respuestas, a construir soluciones. Mi postura es, por el contrario, podemos y tenemos que considerarla, ¿no? O sea, esa es en concreto mi posición, ¿no? Ahora, que haya posturas que sean totalmente opuestas, particularmente los escépticos, particularmente aquellos que son o se consideran ateos, etcétera, vaya, son respetables, ¿no? Está muy bien, pero al final el diálogo, si nos ponemos en la postura
de la doctora Adela Cortina, ese carácter dialógico, posibilita el poder construir, y para construir creo que podemos considerar todo, incluido a la tradición o la ética de origen cristiano, ¿no? A mí me parece que tiene muchísimo que decirnos, muchísimo que aportar, y que es muy valioso considerar, porque lo otro sería una suerte de estrabismo, sería una suerte de obcecación, negación, de considerar la razón en uno solamente de esos aspectos y negarle a el pensamiento que tiene un origen en la religión, que tenga también este carácter racional, que tenga también algo que decir en el ámbito de la ética, ¿no? Entonces, no sé, en concreto, doctor, para mí sí es muy importante y sí se debe incluir a la religión y a la ética de origen religioso en los debates en torno a estos problemas que nos plantea en general una ética, o la ética de los mínimos en el caso de Adela Cortina, ¿no? No sé si fui claro, doctor. Gracias. Con gusto. Adelante, doctor Isidro, por favor, si es tan amable. Doctor, ¿no tiene activado su micrófono? Sí, si lo puede activar, por favor. Ahora sí. Ya le escuchamos, doctor. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente concuerdo con muchas de las opiniones que han vertido, pero sobre todo quisiera retomar el punto felicitando en la felicitación a los dos que compartieron las opiniones de Adela Cortina en este trabajo sobre ilustración y religión. La verdad es un texto de Adela Cortina valioso para la época, porque no solamente por el contexto, en el sentido como lo incorporó el maestro Abraham, sino por la situación histórica en la que somos protagonistas y somos responsables de lo que pueda suceder o pueda no suceder, no solamente porque son los que están ahorita aliados con Estados Unidos, que está atacando a Irán, y que en particular tengo mucha cercanía con el debate con las personas que tienen que ver con la divergencia musulmana y árabe, y que están promoviendo los derechos humanos allá, y que en México y en otros lugares pues son de verdaderamente valiosos. Entonces, esta parte última que la maestra Stein eh, llama a una invitación de Adela Cortina, y que mi querido amigo y de verdad filósofo del derecho, Javier Saldaña, ocupa no invitación, sino el reto para continuar un debate en torno a la ética sin religión o ética con religión. Vale la pena retomar esos dos conceptos, invitación y reto, y sobre todo por el tipo de construcción de discurso dialógico, formativo, abierto, constructivo, para los que estamos responsabilizados de hacer conciencias en el ámbito de docente, y sobre todo a nivel de una entidad como la UNAM, del cual todavía me siento parte, pero que estoy formado en esto, y la verdad, el estar en el curso y establecer este nivel de participación me convence de la necesidad de reformar, como ya bien lo han dicho la doctora Venegas, reformar los planes y programas de estudio de posgrado para establecer nuevas finalidades de debate. En algún otro lugar he difundido la idea de que la religión cristiana se originó en la filosofía socrática. Entonces, lo he dicho, y ahora lo veo que vale la pena situarlo justamente en una de las intervenciones que dijo el maestro Abraham, porque el debate de la filosofía, ya ahora sí, filosofía sin religión no es posible. Por favor, ética sin religión tampoco es posible. Hagamos la apertura mayor y citemos otros trabajos de otros autores, no importa si nos quedamos en la apertura del medievo a la modernidad y a la ilustración,
con algunos autores de esa época, porque ya hay otro debate y abrirlo fuera del eurocentrismo, incorporemos a los ejes, perdón, a los protagonistas del mal que en esa época, eh, no sé si sean, me gustaría situarlos ya como, ¿cómo se puede decir? Interlocutores. Esos, esos que no quiere uno a veces incorporar en el discurso. ¿Quiénes hablan de lo bueno y quiénes son los que no hablan de lo bueno y son por lo tanto los malos? ¿Cuáles son los otros interlocutores de la moral cristiana? Vamos, hagamos una pausa y veamos qué más nos puede ofrecer Adela Cortina en los siguientes textos para continuar con este debate y ahora sí vislumbrar un cierre que aunque no sea contundente para Adela, sí podemos tener una visión más amplia nosotros a partir de la invitación, de la provocación, del reto, de la necesidad de continuar la polémica con todo lo que significa la percepción de mi querido Javier Saldaña, de la maestra Stein, de la maestra Abraham aunque no esté Rogelio, pues continuarla. Y con los otros participantes, pues yo felicito al maestro eh, Jimmy por hacer este tipo de debate tan abierto. Muchísimas gracias. Esa es mi participación hoy. Muchas gracias, querido doctor Isidro, muy amable, muchas gracias. Estimado Abraham, pues obviamente felicidades, por supuesto, mil gracias por compartir esta lectura y por seguir provocando la discusión, ¿no? Que siempre es muy sana en estos ámbitos académicos. Y no sé si quieres cerrar con alguna idea, estimado Abraham, porque ya prácticamente nos vamos, se nos acaba el tiempo y reitero el agradecimiento para todos y para todos. Adelante. Únicamente haciendo un poco eco a lo que comentaban tanto la doctora Steines como el doctor Saldaña, yo soy partidario de que, al menos en este texto, la verdad desconozco en algunos otros porque solo he tenido acercamiento con ética, bueno, ética a secas, porque ahora hay una versión más actual que es la ética y pues ¿no? De ética mínima y algunos artículos de Adela Cortina, pero en ninguno de ellos he notado que haga como esta pregunta y mucho menos que la conteste, ¿no? De forma, como dice el doctor Saldaña, contundente. Siento que es muy entre líneas y de hecho esa es mi perspectiva desde, pues prácticamente mi primer acercamiento con el texto, que deja como las cuestiones al aire. Entonces, quizás es una forma en que yo lo estoy leyendo, pero bueno, me parece eso, ¿no? Y solo para digamos, reforzar un poco esta perspectiva, pues, sociológica, en realidad, sí, hay muchos autores que han tocado de forma directa, ¿no? O indirecta la religión. Yo creo que entre los clásicos, eh, y hablo de clásicos clásicos, ¿no? Emilio Durkheim, por ahí en las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? Donde habla, pues, de este surgimiento de las formas de solidaridad que dan como esta cohesión de la sociedad, ¿no? El mismo Max Weber, ¿no? En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y luego justamente en sociología de la religión, pues hace también este abordaje de las doctrinas religiosas, ¿no? Como de alguna manera, pues van a moldear estas éticas, pues en el mundo económico, laboral, social, cultural, etcétera, que pues al final van a determinar el comportamiento de los individuos. Claro, aquí habría que estar conscientes, justo haciendo también eco a este reconocimiento que mencionaba la doctora Steines de la contextualización, pues son obras que son de inicios de 1900. Entonces, pues quizá hoy ya la religión no está proclive a determinar cómo se van a comportar las personas. Por ahí, desde la perspectiva tanto teológica como podríamos poner entre comillas, ¿no? Sociológica, tanto Peter Berger como Brian Wilson, pues hacen esta afirmación, ¿no? De que, pues si bien es importante el análisis de esta sociología de la religión,
pues hoy día, digamos que este elemento de la cultura, o bueno, la religión como elemento cultural, mantiene un rol pues ya menos relevante, ¿no? En la vida de los individuos, o al menos desde una perspectiva del norte global, ya que pues esta autoridad que antes tenían en cuestiones como éticas, políticas, sociales, pues ha ido disminuyendo, ¿no? Arrastrados quizá por otro tipo de creencias más contemporáneas e incluso por los estilos de vida, podríamos por ahí rascar, ¿no? Aunque sí, creo, y ahí coincidiría con lo que mencionaba el doctor Saldaña, que sí entre líneas y quizá de una manera muy forzada, ¿no? Se puede ver que Adela Cortina quiere contestar que sí. Digo, tampoco es de extrañar, su tesis doctoral, pues justamente trata, ¿no? Sobre Dios en la filosofía trascendental kantiana, justo como mencionaba también la doctora Steines, pues Adela Cortina, ¿no? Se forma bajo esta perspectiva españolizada, eh, donde pues el contexto cultural y religioso es totalmente católico, de corte cristiano católico. Entonces, pues sí, al final influyen, ¿no? Contexto y circunstancias del autor. Pero bueno, eh, no me queda más que agradecerles el espacio, que me escucharan, que intercambiáramos, ¿no? Aquí estas ideas. Y pues nada, esperemos seguirnos viendo en futuras emisiones. Muchísimas gracias a todas y a todos por hacer posible este seminario, este taller de textos clásicos de filosofía del derecho y por supuesto el agradecimiento para el maestro Abraham, ¿no? Para el maestro Rogelio Alonso, que estuvo en la primera parte, para todas y para todos quienes estuvieron presentes, por supuesto, en esta sesión. Les agradezco muchísimo y que les invito para que nos veamos el próximo martes en punto de las 13 horas para continuar leyendo y discutiendo a partir de la obra de la doctora Adela Cortina, ahora ya un título distinto que es sobre inteligencia artificial, que me parece que es un tema totalmente necesario pensar, discutir, dialogar, porque es algo que no sé ahora si, vaya, todos los temas son inmediatos, pero quizá este sea uno de los temas más candentes de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo martes. Hasta Gracias, entonces. doctor. Gracias. Gracias al seminario, gracias, director Montero, y gracias, Abraham. Un abrazo muy grande. Gracias a Saludos. ustedes, a sus órdenes. Que tengan Hasta buena luego, tarde. buenas tardes, Hasta luego, felicidades. doctora. Buena tarde. Hasta luego a Dios, todos. chao. Bonita tarde. Luego, buenas Hasta tardes. luego. Gracias, querido doctor. Hasta luego.